Muy bien, amados, vamos a enseñar la palabra de Dios hoy. Una predicación muy interesante. Es una predicación que solo tiene 3 versículos, pero que vamos a tratar de recibir lo mejor que podamos lo que estos mensajes nos enseñan a nosotros. Ore conmigo para que el Señor edifique hoy nuestras vidas a través de esta enseñanza. Señor Dios Todopoderoso, tú eres el que vino y el que ha de venir. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y todos los siglos. Nosotros te amamos y te bendecimos, Señor, porque tú nos amaste primero. Y hoy te agradecemos, Señor, por el gusto, el privilegio, el deleite, la virtud que nos das de poder recibir con tu bendición, tu palabra hermosa y poderosa. Hoy, Señor, alimenta mi alma. Vamos, pídeselo conmigo. Alimenta mi mente, alimenta mi espíritu, aún mi cuerpo, Señor. Aliméntame hoy con tu palabra, porque la fe viene por el oír. Hoy, Señor, permíteme ser edificado mediante tu palabra aquí, en esta exposición bíblica. Háblame, Señor, y aconséjame en este camino. Y enséñame, Señor, por dónde debo de andar, conforme a tu voluntad. Fortalece la fe hoy, Señor, como te lo he pedido durante toda esta semana. Fortalece nuestra fe en medio de días difíciles y oscuros. Alumbra, Señor, con tu verdad mi fe y hazla resplandecer como oro pulido. Yo te agradezco, Señor poderoso, por darnos esta virtud de recibir hoy el consejo de tu palabra y guardarlo en lo profundo de nuestro corazón. En Cristo, en Cristo. Hoy hace 8 días, por la mañana, estaba leyendo un artículo de un pastor norteamericano sobre el cuidado de los pastores. Y él terminó su ensayo con una frase que me dejó pensando. Él decía esto en su frase: la alegría y la tristeza son primas hermanas y viven en la misma casa. Realmente me hizo pensar la frase porque no es una frase filosófica, pero es una frase que tiene mucha sabiduría. Es cierto, la vida tiene momentos de mucha felicidad, como es el nacimiento de un hijo, como es un matrimonio, como es sacar un título, terminar un año lectivo. Pero la vida también tiene momentos de dificultad, y son muchos también. Cuando se asoma una enfermedad, cuando parte del mundo un ser querido, cuando contemplamos lo que sucede en el mundo, guerras, destrucción, muerte de inocentes, hambre, el desequilibrio financiero del mundo, cuando vemos la tiranía de hombres en este mundo cuyo afán y sentido es la destrucción y la muerte, eso provoca un terrible dolor. Cuando vemos la desigualdad, la injusticia social, cuando vemos la pobreza extrema, eso provoca dolor. Cuando vemos un mundo que se rebela contra el Señor, cuando vemos a miles de millones de seres humanos que no conocen a Cristo, cuando sentimos y vemos la gran cantidad de seres humanos en el mundo que se rebelan ante Dios, eso nos duele y eso provoca mucho dolor y sufrimiento. Pero la alegría y el sufrimiento son primas hermanas y viven en la misma casa. Es inevitable pasar por momentos de angustia. Es inevitable pasar por momentos de alegría. Es inevitable pasar por momentos de aflicción y dolor. Y es inevitable poder pasar momentos de gozo. En la predicación de este día, vamos a enseñar bíblicamente cómo tener fe y cómo proteger nuestra fe
cuando estamos pasando los momentos de sufrimiento. Suele pasar que cuando pasamos por momentos de gozo y alegría, nuestra fe no se ve retada. Más bien decimos, qué carga, qué bueno. Cómo Dios me está bendiciendo, cómo Dios me está prosperando. Pero esa no es la misma frase que usamos cuando estamos pasando por momentos de aflicción. Allí nuestra mente se distorsiona, nuestro corazón se vuelve engañoso, nuestra fe tambalea. Y ese es el momento donde necesitamos más fortaleza. Ese es el momento donde nuestra mente tiene que estar muy bien enfocada y donde debemos de estar concentrados en nuestra vida espiritual. La Biblia enfatiza en que la paz que el Señor Jesucristo nos da, a pesar de la adversidad que suele aparecer en nuestras vidas, esa paz es una experiencia espiritual interior que no depende de la ausencia de los conflictos externos, sino que es una paz que reposa sobre la gloriosa victoria que Jesús consumió a través de su muerte y resurrección. Si la paz que el Señor nos da dependiera de la ausencia de los conflictos o de los momentos de angustia, la pregunta que habría que hacerle a la Biblia es, ¿cómo vamos a tener paz? ¿Cómo tu palabra dice que yo voy a tener paz si estoy rodeado de conflictos? Si estoy lleno de tristeza, si estoy enfrentando batallas complejas en mi vida. ¿Cómo tu palabra se atreve a decir que tendré paz si estoy rodeado de aflicción? La respuesta a esa interrogante es que la paz que Dios da no es como el mundo la da. Es una paz distinta. Es una paz diferente. Y es un estado espiritual que Él da a pesar de la aflicción, a pesar de la tristeza, a pesar de la angustia, a pesar de la prueba, a pesar del sufrimiento. Dios produce esa paz en nosotros. Esto es algo que no me han contado teóricamente. Lo he visto en mi vida y lo he visto en la vida de mucha gente. Muchos hermanos, entre ellos muchos de ustedes, que con su ejemplo y su modelo me han edificado esta área de mi vida. Vamos a ver cómo Jesús integró la paz, el sufrimiento y la fe. Cómo eso interactúa en la vida de un discípulo y de una discípula. Y vamos a comprender hoy una instrucción fundamental en la vida cristiana, donde Dios nos va a capacitar para la próxima jornada de sufrimiento o la próxima jornada de alegría, de las famosas primas hermanas que tendremos que vivir. Vamos a ir a un texto bíblico que está en Juan capítulo 16, versículo 33. Les dije que solo 3 versículos esta predicación, pero vamos a exprimir esos 3 versículos. ¿Se entiende la palabra exprimir, verdad? Sacarles el jugo. Cuando yo era niño, mi papá compró se dice exprimidor, ¿sí? Un exprimidor de jugos. Entonces a mí me encantaba ver eso. Imagínense, niño hace 40 años, no sé. Uno agarraba la zanahoria, la metía en la parte superior del exprimidor. Él decía, la borucha sale a un lado y el jugo al otro lado. Delicioso. Yo fui criado con jugos de zanahoria. Por eso tengo estos colores. De remolacha me hacían también. Jugo de remolacha, de zanahoria. Riquísima la zanahoria y se exprime un par de naranjas. Muy saludable. Bueno, ese es el concepto de exprimir que vamos a usar hoy aquí. Vamos a ver 3 versículos y vamos a analizarlos puntualmente porque creo que esto va a edificar a la iglesia. Me edificó a mí esta semana. Estoy seguro que te va a edificar a ti. Vamos a Juan capítulo 16, verso 33. ¿Quién está en las letras para que me mantenga ese versículo, por favor? Si es Nora. Norita, perfecto. Déjamelo ahí, Norita.
porque lo vamos a ir viendo paso a paso. Primero lo vamos a leer. Jesús, son palabras de Cristo. Jesús hablando con sus discípulos. Él les dice lo siguiente: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Este casi que es un versículo de memorización obligatoria de los cristianos. Lo conocemos mejor en la versión Reina Valera 60. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen. Yo he vencido al mundo. Sí, casi que todos los cristianos lo conocemos, no lo han repetido 1000 veces. Pero hoy vamos a darle una perspectiva un poco más profunda a este texto. Vamos a ir por partes. Primero, ¿por qué Jesús dijo esto? Yo les he dicho estas cosas. ¿Cuáles cosas? Bueno, vean qué importante es leer la Biblia con detenimiento. Porque lo primero que Jesús dice en este texto es, yo les he dicho estas cosas. Si no sabemos qué fue lo que dijo, no vamos a poder obtener el sentido más profundo de lo que el Señor quiere transmitir a través de este versículo. ¿De qué está hablando Jesús? ¿De qué había hablado antes de decir esta frase con los discípulos? ¿Qué es lo que Jesús le estaba contando a los discípulos? ¿Qué les estaba enseñando para llegar al verso 33 y decirles, yo les he dicho estas cosas? ¿Cuáles cosas, Jesús? Bueno, para poder investigar eso, descubrir eso, tienes que irte para atrás. Tienes que leer el capítulo 16 completo y tienes que leerte el capítulo 15 por lo menos. En el capítulo 15 tenemos la maravillosa exposición de Jesús cuando él habla acerca de la vid verdadera, ¿se acuerdan? Ustedes son los pámpanos, yo soy el fruto, pero separado de mí, nada pueden hacer. Allí mismo en Juan capítulo 15, Jesús les dice algo que probablemente hizo que los discípulos quedaran con la cara de asombro, porque Jesús les dijo, ustedes, al igual que yo, y por mi causa, serán aborrecidos en el mundo, serán perseguidos, vivirán el odio del mundo. Ya me imagino la cara de los discípulos cuando escucharon al Señor, la cara de asombro y de miedo que reflejaron. Y Jesús les dijo, y a pesar de la persecución por mi nombre, ustedes van a tener que dar testimonio de mí. ¿En serio, Señor? ¿En serio? Aquí mismo en Juan capítulo 15, Jesús entonces les dice, ustedes van a vivir momentos difíciles por mi causa. Van a venir momentos de dificultad por mi causa. Juan 16, el verso 1, Jesús les dijo, y todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Ese término flaquee, nosotros lo usamos en Costa Rica. O sea, no es un término que ignoramos porque lo usamos en nuestro lenguaje coloquial. Otra forma de decirlo, y todo esto se los digo para que ustedes no duden, para que ustedes no se desestabilicen, para que no les debilite la fe, la persecución y la prueba. Jesús les dijo ahí también, y les digo esto para que cuando llegue ese día, se acuerden de que ya se los había advertido. Aquí vemos al Maestro, a Jesús, utilizando una técnica de formación discipular con ellos. Los está preparando, como este pastor amigo de ustedes los está preparando hoy. Claro, con las diferencias del caso. Aquí es Jesús directamente con los discípulos. Hoy es el pastor Daniel discipulando a la iglesia. ¿Cuál es el principio del discipulado que Jesús está dando? Que no te tome por sorpresa el sufrimiento. Que no te tome por sorpresa la aflicción. Que no te tome por sorpresa que serás perseguido en este mundo por causa del testimonio de Cristo. Jesús también le advierte a sus discípulos que se iban a entristecer porque él debía de volver al Padre
Eso es Juan capítulo 16, verso 16. Incluso Jesús les dice lo siguiente: dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. ¿Se imaginan estos discípulos que amaban a Jesús, que estaban acostumbrados ahora a vivir con Él, que Jesús les dijera en su propia cara: yo me voy a ir, yo los voy a dejar, ustedes dejarán de verme? ¿Cómo, Señor? ¿Te vas a morir? ¿Pero cómo es posible si nosotros vivimos felices contigo? Somos hombres realizados al escuchar tus palabras. Estamos dispuestos a seguirte por donde vayas. Pedro, un poco más adelante, le dijo algo así como: yo estoy dispuesto a seguirte hasta la muerte, aunque no lo cumplió. ¿Ven el estado de los discípulos? ¿Ven por qué los discípulos estaban angustiados? Jesús les dice: ustedes van a vivir persecución, a ustedes los van a odiar, ustedes van a ser perseguidos en este mundo, pero tras de eso, ustedes también se van a entristecer y van a sufrir muchísimo, porque yo no voy a permanecer con ustedes. Yo me voy a ir. Yo tengo que cumplir y obedecer un mandato espectacular, que es ir a la cruz y morir, para luego resucitar al tercer día. Los discípulos probablemente estaban en una etapa de shock emocional. ¿Cómo tantas cosas tan difíciles y tan duras de la boca de nuestro maestro? Y entonces, ante el mensaje que los discípulos probablemente le dieron a Jesús con sus rostros, el lenguaje no verbal que todos los seres humanos hacemos, que es el lenguaje que no sale por las palabras, sino por los gestos. Algunos tienen habilidades para hacer otros gestos o más gestos que otros, pero todos hacemos gestos en esta vida. Que lo digan las mamás, expertas en hacer gestos. Salud, Coco. Jesús seguramente cuando ve el gesto de sus discípulos, eso lo digo yo, dice esta frase tan hermosa: yo les he dicho estas cosas, verso 33, para que en mí hallen paz. Pero ¿cómo, Señor, si lo que te has dedicado a hacer en los últimos 5 minutos es a decirnos malas noticias? ¿Cómo vamos a tener paz si lo único que has hablado son malas noticias? Nos van a perseguir, nos van a torturar, nos van a odiar. Te vas a morir, te vas a ir y nos vas a dejar solo. ¿Cómo quieres que tengamos paz con esta lista tan difícil de noticias? Jesús les dijo: pero en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Qué hermoso, Señor. Hay algo que es brillante de este pasaje, y es hacernos comprender que el sufrimiento no puede tomarnos por sorpresa, o no debería tomarnos por sorpresa. Es efectivo que el sufrimiento y la aflicción siempre van a golpear nuestro ánimo. Pero aquí quizás tenemos que entender algo: no debería de tomarnos por sorpresa. ¿Por qué? Porque el sufrimiento y la alegría viven en la misma casa. La Biblia nos enseña que el sufrimiento en la vida del cristiano, de la cristiana, no debería de tomarle por sorpresa, pues el mundo produce aflicciones. Por tanto, la aflicción no debe de ser una ocasión para caer en el pecado, mucho menos para cuestionar a Dios, su soberanía o su obra redentora. Este mundo produce aflicción. Y le debo decirle algo para que lo tome con valentía. El mundo produce aflicción principalmente a quienes seguimos a Cristo, a quienes no nos hemos rendido a su sistema perverso. Pero que esta no sea una causa para que alguno diga: ah, bueno, pastor, entonces, como usted ya dijo, que los cristianos sufrimos más en este mundo, porque el mundo nos rebelamos a su sistema perverso, entonces yo mejor me regreso al mundo y así no sufro. Bueno, esta sería una pésima decisión por varias razones. Primero, porque negar a Cristo y rechazar a Cristo
es la peor decisión que un ser humano puede hacer. Pero lo segundo es que no creas que por ser parte del mundo vas a vivir de pierna cruzada. Es todo lo contrario. El mundo te va a explotar, te va a manipular. El mundo te convertirá en una especie de marioneta. Realmente robará tu identidad. Dejarás de ser quien eres y te convertirás en una cosa. Esa es la dinámica de este mundo. Habrá muerte espiritual y por tanto vivirás en esta vida sin futuro, sin destino, sin esperanza y sin fe. Y esto es lo que exactamente éramos todos nosotros antes de venir a Cristo y recibir su vida eterna. Jesús le dijo a los discípulos en este verso: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Hay una preposición que es brillante aquí. Mí. ¿A dónde es que está la paz? En Él. Para que en mí. No hay otra fuente de paz. Para el cristianismo, para los que leemos y estudiamos la Biblia, para los que entendemos la vida espiritual a través de la Escritura, no existe otra forma de paz fuera de Cristo. Jesús se lo dijo a los discípulos: para que hallen en mí paz. Esa preposición es brillante. La paz no es un sentimiento abstracto, no es un estado imaginativo, no es un ejercicio de estimulación mental, no es psicología barata. La paz que Cristo ofrece a sus seguidores es un estado derivado de su unión espiritual con Él. No hay paz sin Cristo. No hay paz sin el Señor. Esa es la paz que nos hace pensar en medio de una crisis de salud que el Señor tiene control de ella. Esa es la paz que en medio de un sufrimiento nos hace pensar de que Dios tiene la última palabra y que Él es soberano y que Él nos va a dar las fuerzas para sostenernos en medio de la aflicción y el dolor. Por eso yo pongo una frase en mis notas aquí: solo en Jesucristo hay verdadera paz. Justamente lo que hemos estado orando los miércoles de estas semanas. En el contexto de las guerras del mundo, la verdadera paz, Señor, es lo que anhelamos. Claro que queremos un cese del fuego. Claro que queremos una tregua. Anhelamos que no haya muerte. Anhelamos que Dios proteja a las víctimas colaterales. Pero anhelamos que haya verdadera paz en las naciones de la tierra. Y eso solo se logrará y se logra a través del poderoso evangelio de la gracia y salvación que hay en Jesucristo. Jesús dijo entonces: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz, solo en Él. Y entonces nos dice: en este mundo afrontarán aflicciones. Ese concepto de mundo que usa Juan cuando escribe este evangelio, mundo, dice, ese título de mundo, esa palabra mundo, ¿a qué se refiere, pastor? Vean qué interesante que este término mundo que usa Juan en en el evangelio, no se refiere al planeta Tierra, no se refiere al mundo como lo entendemos nosotros, no se refiere al mundo físico. Ese no es el concepto que Juan está señalando aquí. Cuando Juan se refiere a mundo en el evangelio y en sus epístolas, Juan se refiere a un sistema invisible de maldad que se caracteriza por poderes antibíblicos y anticristianos que gobiernan en las sociedades y que se rebelan contra Dios. Es un mensaje latente, manifiesto y constante que nosotros los cristianos, lo veamos o no lo entendamos,
recibimos de forma constante de parte del mundo. El mundo es un sistema de pensamiento anticristo, antiverdad, antidios, que se manifiesta de múltiples formas. Desde mensajes tan sutiles como confía en ti mismo. La verdad está en lo profundo de tu ser. La paz la tienes en tu profunda alma. Son mensajes antibíblicos. ¿Por qué? Porque la paz la recibimos ¿de quién? ¿Dónde hallaremos paz? ¿Dónde está la verdad? En mí. ¿Usted cree que en el ser humano hay verdad? ¿O quién dijo que Él es la verdad y la vida? ¿Lo ven? Otro mensaje antibíblico de las corrientes del mundo. Tú puedes solo. Solo saca el campeón que hay dentro de ti. Ese es un chiste que solo los cristianos pueden entender. ¿Cuál campeón que tengo dentro de mí? Y peor aún, pensar que yo tengo la fortaleza y las condiciones para venir ante Dios y decirle a Dios lo que tiene que hacer. Algo que es propio de las falsas doctrinas modernas. ¿Verdad? Gente que piensa que puede darle órdenes a Dios con sus oraciones y declaraciones. Gente que se pone así delante de Dios, como un juez, y le dice a Dios lo que tiene que hacer. No han entendido su posición de siervos. Se rebelan contra Dios por una corriente anticristiana que se coló en el mundo, que se coló del mundo a la iglesia y que hoy nos tiene realmente confundidos en el orden espiritual de muchos de los sectores cristianos contemporáneos. Eso es aberrante. Y justamente lo que Jesús está exponiendo aquí. En este mundo afrontarán aflicciones. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, Juan describe al mundo como un sistema bajo la influencia y el dominio del que él llama el príncipe de este mundo, Satanás, cuya característica esencial es resistir la verdad de Dios, la verdad bíblica. ¿Qué es la ocupación de Satanás? Oponerse a la verdad de Dios. ¿Y qué usa Satanás para manifestar ese dominio? Usa el mundo, al sistema de pensamiento anticristiano establecido entre las naciones de la tierra, entre los pueblos de la tierra. Entonces, cuando este mundo caído, pervertido por Satanás, choca con el reino de Dios, produce una fricción que es inevitable. Y Juan llama a esa fricción en este versículo aflicción. Cuando el reino de Dios choca contra el reino de las tinieblas, choca contra el mundo, esa fricción entre esas dos acciones provoca una fricción que yo llamo en este texto la aflicción. La aflicción. El término aflicción que usa Jesús en Juan 16 evoca una presión interna, un aplastamiento. Jesús no presenta el sufrimiento como una posibilidad en este texto. Jesús presenta el sufrimiento como una certeza inevitable para el creyente que habita en este mundo. Nos guste o no nos guste. No es una opción. Y Jesús lo que justamente está haciendo con sus discípulos es, al darle estas palabras, los está entrenando, los está preparando y les está pidiendo, por favor, que el sufrimiento no te tome por sorpresa. Pero vean qué interesante es esto. Cuando observo este versículo y observo una parte de la iglesia contemporánea, una iglesia que está encargada de solo hablar de bendición, de prosperidad, de que todo te va a ir bien, que todo son puras maravillas. Ven a Cristo, pon tu ofrenda y todo te saldrá bien. Yo pregunto, ¿qué irresponsabilidad? Porque ¿qué harán estos líderes cuando su iglesia enfrente dificultades?
¿Qué le dirás? Ah, bueno, entonces salen con otro discurso. Bueno, hermanito, usted tiene que revisarse porque usted debe tener un pecado. Bueno, hermanito, usted quizás porque no dio lo suficiente, es por eso que está pasando por esto. Dios mío. O sea que tras de que estoy pasando una aflicción, voy y hablo con mi líder y mi líder lo único que hace es ponerme más presión encima, porque ahora me hace sentir que yo soy el responsable y el culpable de la aflicción que estoy pasando. Pero entonces, ¿qué hicieron con Juan 16:33? ¿A dónde lo escondieron? Es Jesús el que enseñó esto. En el mundo habrá aflicción. En el mundo habrá aflicción. No es una condición. No es opcional. No podemos elegir sí o no. Tenerla o no tenerla. Habrá aflicción. Tendrán aflicción. Habrá aflicción. Pero a pesar de lo intimidante que puede sonar el sufrimiento, ese sufrimiento que produce el mundo, Jesús dice y termina el pensamiento con una esperanza. Jesús dice, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Vamos a hacer algo lindo. No estaba en el guión de la predicación, pero quiero que lo hagamos en este día. Anímense. Anímense. Aquellos que sufren hoy, anímense. Cierra tus ojitos conmigo. Oremos un momento. Vamos a tomar este texto bíblico precioso, como lo estamos estudiando hoy. Y vamos a pedir al Señor, anímame. Quiero ser animado por tu palabra, Señor. Necesito ser animado por ti en medio de este valle de sufrimiento y dolor, en medio de esta necesidad, en medio de esta aflicción, en medio de esta noticia, en medio de este diagnóstico. Anímame, Señor, en este día con tu paz, porque tú eres el Dios que venció al mundo, tú eres el Cristo que venció al mundo, tú venciste al mundo. Hoy, Señor, te suplico, trae ánimo a tu pueblo, trae ánimo a esta iglesia, trae ánimo a tu pueblo en el mundo, Señor. Oro por aquellos que sufren en los contextos de guerra, tu iglesia en el contexto de guerra. Anima hoy a tu iglesia en el mundo, Señor. Y anima a esta iglesia en el nombre de Jesús. Anima a tu pueblo en esta mañana. Anima a tu pueblo en esta mañana. Por amor a tu nombre, Cristo. Aquellos que están hoy viviendo aflicción, dificultad, tristeza, desamparo, duda. Anima a tu pueblo en el nombre de Jesús, mi Señor. Anímanos con el poder de tu palabra, por tus palabras, por tu palabra, Señor, anímanos. Que nuestra fe cobre ánimo en este día. Si hoy traíamos una fe golpeada, hoy, Señor, te suplico, anímanos con el poder de tu palabra, con el poder de tu amor. Hoy en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que la fe, que nuestra fe no flaquee, que nuestra fe no flaquee, que nuestra fe no se deslice. Más bien que nuestra fe sea firme, fuerte, sólida, para la gloria de tu nombre. Que así sea. Que así sea. Jesús dijo, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Wow, qué frase preciosa, Señor, gracias. Mientras el mundo es la fuente del sufrimiento, Cristo es la fuente de nuestra paz. Y por esa razón es que podemos ser animados en el sufrimiento. Cuando Jesús dice, yo he vencido al mundo, Jesús está afirmando que ha derrotado el poder y al líder de ese poder, de ese sistema opresor que rige a este mundo caído. Pero ahí dice algo que es brillante aquí, por lo cual hay que dar gracias. Pero anímense. ¿Ven el mensaje hacia los discípulos? Eso significa algo glorioso, porque Jesús está reconociendo que su victoria es una victoria compartida. Que aquellos que han recibido su victoria podrán ser animados en Él. Que la victoria que Él ha recibido
que Él ha ganado, que Él ganó al precio de su muerte y resurrección, Él comparte esa victoria con aquellos que lo creen. Anímense, porque yo vencí al mundo. ¿Cómo fue que Jesús venció al mundo? La Biblia responde esa pregunta muy claramente. Jesús venció al mundo a través de la obediencia hasta la muerte. Al resucitar demostró que las armas del mundo, Satanás, el pecado y la muerte, ya no tienen un poder condenador. Como Jesús ya las venció y como nosotros hemos creído a Él, Él compartió su victoria con nosotros y Él nos hace partícipes de su victoria. La victoria de Cristo significa que el mundo es un enemigo derrotado. Los cristianos podemos tener paz porque el sistema que causa la aflicción ya no tiene el poder legal ni dominio contra nosotros. El mundo que Jesús derrotó ya no tiene poder legal ni tampoco tiene poder eterno contra nuestras vidas. Ahora es Cristo quien tiene poder legal y quien tiene poder eterno sobre nuestra vida, más allá de esta vida y aún más allá de esta vida. Porque sabemos que cuando nosotros partamos de este mundo, Él nos guiará hasta la fuente eterna de vida en su presencia. Ahora usted dirá, bueno, pastor, muy bien, Jesús venció. Pero ¿y cómo es que el cristiano disfruta de esa victoria? ¿Cómo es que el cristiano vence al mundo? Esa respuesta la vamos a encontrar en otro versículo, el segundo de la predicación. Vamos a ir a Primera de Juan, otra vez Juan, pero ahora en las epístolas. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Recuerde, solo 3 versículos en esta predicación. Juan 16:33, que ya lo vimos. Ahora vamos a brincar a Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Y vea lo que dice Juan en esta epístola. Y bueno, coincidimos en que el Juan que escribió el Evangelio es el mismo Juan que está escribiendo estas epístolas. Juan dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. El miércoles oramos con este versículo aquí. Los que estuvieron el miércoles probablemente ya lo recordaron. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Vamos por partes nuevamente. ¿A qué se refiere esta frase? Porque todo lo que es nacido de Dios. ¿Qué es lo nacido de Dios? ¿Quién es el nacido de Dios? ¿A quién se refiere este texto bíblico? El nacido de Dios es aquel que ha experimentado el nuevo nacimiento que habla el Nuevo Testamento. Ese nuevo nacimiento, como lo hemos predicado en otras ocasiones, no es el fruto de una acción humana. Nadie puede alcanzar un nuevo nacimiento por sus propios méritos. El nuevo nacimiento es el resultado de la obra del Espíritu Santo en la vida de un ser humano. Cuando este ser humano se arrepiente de su pecado, reconoce el sacrificio de Cristo, cree en la obra salvadora de Jesús y nace de nuevo. El Espíritu Santo hace este efecto espiritual en la vida del ser humano, transformando su naturaleza espiritual de muerte a una naturaleza espiritual de vida. ¿Lo ven? Por eso se le llama nuevo nacimiento. Ya no es un nacimiento biológico como el que todos tuvimos por cesárea o parto natural, sino que es un nacimiento espiritual. Por eso hay mucha gente que dice, yo nací de nuevo en tal fecha y yo nací en tal otra fecha.
tuvieron dos nacimientos. Y está bien. El nacimiento biológico y el nacimiento espiritual. Y hay gente que recuerda con claridad ese día. Yo recuerdo el día, pero no recuerdo la fecha. O sea, recuerdo el momento, perdón, pero no recuerdo la fecha. Siendo un adolescente como Joel, yo decidí pasar al frente en una campaña evangelística y entregarle mi vida a Jesucristo. Y ese día lo recuerdo y el lugar lo recuerdo, pero no recuerdo la fecha. Recuerdo más o menos que tendría entre 12 a 16 años. ¿Recuerda usted el día que decidió hacer ese compromiso de fe? ¿Recuerda usted el día que usted respondió a la fe en Jesucristo? Atesórelo. Y qué lindo los que se saben la fecha. Y la hora. Bueno, imagínense. Y la ropa. Y la ropa que andaba puesta. Ah, hermoso. Este nuevo nacimiento viene a ser la fuente de vida divina, la cual transforma la muerte espiritual del pecador para darle vida y convertirlo en un hijo de Dios. Esta transformación, escuche bien, capacita al nacido de nuevo a vivir libre del dominio del mundo. Ya te expliqué que era el mundo. Ese nuevo nacimiento, según dice Juan acá, capacita al Hijo de Dios, a la hija de Dios, para vivir en este mundo caído. En este mundo donde nos van a perseguir, donde nos van a odiar por causa de Jesús y donde vamos a también vivir sufrimiento y aflicción. La vieja naturaleza solo puede obedecer los deseos del mundo. Pero la nueva naturaleza de aquel que nace de Dios tiene la capacidad y el deseo, muy importante, la capacidad y el deseo de vencer las tentaciones del mundo para poder obedecer y agradar a Dios. ¿Lo ven? Cuando yo vivía en el mundo, cuando era parte del mundo, cuando no había nacido de nuevo, cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, cuando lo único que había en mi alma era oscuridad, no podía tener deseo de agradar a Dios. No podía ni tenía la capacidad de poder obedecer a Dios. Esa condición y esa capacidad la recibimos hasta que nacemos de nuevo. Lo contrario es imposible. Ningún ser humano por sus propios méritos o condiciones puede tener una vida agradable a Dios. Solamente aquel que experimenta ese nuevo nacimiento, ser nacido de Dios, tendrá la posibilidad y la capacidad y el deseo, me gusta ese término, capacidad y deseo de poder tener una vida agradable a Dios. ¿O qué crees que es lo que nos pasa? Que cuando estamos en un acto de pecado, inmediatamente recibimos una instrucción del Espíritu Santo diciéndonos, Daniel, esa no es la reacción, esa no es la palabra, esa no es la decisión correcta, esa no fue la acción correcta. Porque ahora el Espíritu Santo pone en mi corazón el deseo y la capacidad de obedecer a Dios. Y Jesús entonces, a través del apóstol Juan, nos dice en este texto, porque todo el que ha nacido de Dios, ¿qué hace? ¿Cuál es la naturaleza del que ha nacido de nuevo? Dice, vence al mundo. Vence al mundo. Jesús comparte su victoria con todos aquellos que han nacido de Dios. Esta victoria es presente y continua, por tanto es progresiva, la cual nos acompaña desde el día en que nos encontró Cristo hasta el día en que Él nos lleve a su presencia. Esta manifestación de la victoria de Cristo sobre nuestras vidas y cómo Él comparte su victoria para que nosotros venzamos al mundo, nos capacita para afrontar la aflicción que experimentamos al vivir en el mundo corrompido. Qué hermoso, qué revelación tan profunda es esta. Pero cómo se revela tan fácilmente a nosotros. Jesús venció y cuando Él vence, Él comparte su victoria con todos aquellos que son nacidos de Dios. Ponga atención, nacidos de Dios, hay una condición.
no es una condición pública, no es generalista, no es para todos, es para aquellos que nacieron de Dios, aquellos que experimentaron un nuevo nacimiento. Él comparte su victoria con estos, con ustedes, conmigo. ¿Qué implica esta victoria, Pastor Daniel? Implica mantenernos firmes ante la aflicción. Es cierto, nos va a golpear, nos va a entristecer, nos puede desestabilizar, pero tenemos que reaccionar, tenemos que anclarnos en esta victoria y darnos cuenta que nada nos podrá separar de su amor, ni aun la muerte, ni aun la vida, ni aun el sufrimiento y ni aun las alegrías. Número 2, resistir las tentaciones y el pecado. Antes era imposible, éramos esclavos del pecado, pero ahora con el Espíritu Santo podemos resistir la tentación. Podemos negarnos a la tentación. Podemos oponernos a la tentación. Una tercera, rechazar la falsedad doctrinal. Justamente es el contexto ideológico del capítulo de esta epístola. Juan hace en toda esta epístola una defensa a la verdad y una oposición abierta y contundente contra los falsos profetas y los falsos maestros. Entonces significa que esa victoria nos capacita para resistir la mentira y creer la verdad. Y ser cuidadosos en qué es lo que estoy creyendo. Porque llega tanta información de tanta gente, pero no es lo que diga la gente, es lo que dice la Biblia, lo que yo tengo que creer. No es lo que diga el pastor de moda, con todo el respeto. Es lo que diga la Biblia, lo que yo debo de creer. Hoy parte de la confusión es que hemos decidido oír hombres y mujeres que estudian o que dicen estudiar la Biblia, y a esos son los que seguimos y obedecemos, y repetimos lo que nos enseñan, pero ignoramos lo que está escrito. Y ahí está la deficiencia de la iglesia de nuestros tiempos, que es la misma que estaba enfrentando Juan cuando estaba ese montón de doctrinas del mundo modificando o intentando modificar la verdad del evangelio. Una cuarta, ¿cómo se manifiesta esta victoria? Combatiendo en nuestra vida la atracción del materialismo y de toda la idolatría, hoy perversa, abundante, que corre en este mundo y que se quiere filtrar en nuestros corazones y en nuestras mentes. Jesús a través de Juan, en este texto dice, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Una vez más, la victoria según Juan se refiere a la gloriosa obra de muerte y resurrección de Jesucristo. Jesús triunfó, Jesús venció, y nuestra fe es el medio que nos une con la victoria de Jesucristo, quien la consumió en la cruz del Calvario. No estamos luchando por una victoria, sino que estamos luchando desde la victoria que Cristo consumió. Pablo también comprendió esta aplicación y él entendió que la fe en el creyente es un sinónimo de victoria. Pablo comprendió que la victoria por medio de la fe debe de tener un sentido absolutamente práctico en la vida cristiana. Y entonces, en un pasaje brillante como es Efesios 6, cuando él habla de la armadura del cristiano, él dice que hay un escudo que se llama el escudo de la fe. Él usa una metáfora entre la relación de la vida cristiana y él comparó la vida cristiana con un soldado romano, con el equipamiento de un soldado romano. Y él dice que hay una metáfora allí llamada el escudo de la fe, que todos los cristianos necesitamos para avanzar en una defensa espiritual activa y completa como es la victoria de Cristo. Efesios 6 dice, además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Pablo se refiere al escudo que usaban los romanos, el escutum, así se llamaba, un escudo romano. Tenía varias características. Primero, lejos de ser un escudo pequeño, era un escudo grande, porque la capacidad, la dimensión del escudo
protegía al soldado de los tobillos hasta los hombros. Era un tremendo escudo. Bueno, yo no ocupaba un tremendo escudo, ¿verdad? Porque no soy tan... Los que son altos sí pueden decir que era un tremendo escudo, pero el mío debía haber sido pequeñito en tiempos del primer siglo. Era rectangular y también era curvo y cubría, como lo ven, casi todo el cuerpo del soldado, desde los hombros hasta las rodillas. Así debe ser la fe. La fe debe protegernos integralmente. ¿De qué estaba hecho el escutum? ¿De qué estaba hecho este escudo? Era de madera, pero tenía una recubierta de cuero. Y esa recubierta de cuero no era improvisada. Los soldados tomaban el escudo, lo metían en palanganas de agua, lo sacaban y el escudo ahora era más pesado porque contenía agua. El cuero absorbía el agua, lo volvía más fuerte, más pesado, pero más protector. Por una razón sencilla. Los ataques se hacían con flechas y esas flechas tenían brea, se encendían. De tal forma que si ellos atajaban una flecha encendida con un escudo de madera, ¿qué creen que pasaba? Iban a provocar un incendio. La recubierta de cuero, el que lo mojaran, tenía una estrategia increíble. Que cuando el dardo llegaba, cuando la flecha llegaba y tocaba el escudo, no iba a provocar un incendio. La humedad del cuero lo apagaba y el escudo lo retenía. Era una función antifuego. Pablo compara estos dardos con las mentiras, con las dudas, con las tentaciones que Satanás usa frecuentemente para lanzarlas contra nuestra alma. Por tanto, somos llamados en anteponer la verdad de Dios, moviendo el escudo de la fe para apagar esos dardos que recibimos por parte de este mundo. Déjeme darle una instrucción pastoral de cómo usar este escudo de la fe. Voy a poner un ejemplo. El dardo. Dios te ha abandonado. Dios te va a abandonar en esta enfermedad. Qué dardo, ¿eh? ¿Cómo movemos el escudo? Es el escudo de la fe. ¿Cómo lo muevo? Deuteronomio 31:6 le diría yo a esa persona. ¿Qué dice Deuteronomio 31:6? El Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los desamparará. Palabras de Moisés al pueblo de Dios cuando entregó su liderazgo a Josué. Eso fue lo que les dijo. Bueno, les dijo muchas otras cosas, pero eso viene de ese contexto. El pueblo sentía desorientación, desamparo, y Dios usa a Moisés para llevar el mensaje. Siempre los acompañaré, nunca los dejaré, ni los desampararé. Piensa en un dardo reciente que te ha llegado a la mente. ¿Cómo lo apagarías? Ya entendí, pastor, muevo el escudo de la fe. Muy bien. ¿Cómo lo apagarías? ¿Ya ves por qué es tan importante? La fe que vence es la fe que Dios usa en nuestros corazones para responder a todos estos ataques del mundo, de las tinieblas, del enemigo, que llegarán hasta nuestra mente y nuestro corazón. ¿Cómo apagarás esos dardos? Responde con la palabra viva de Dios. Recuerda la esperanza que tenemos en Cristo y su victoria. Algunos pensamientos pastorales finales de esta predicación. Las palabras de Jesús a sus discípulos les dio paz. Y esto mismo es lo que ellas producen en nosotros hoy.
Su palabra produce paz a pesar de la hostilidad del mundo y de la aflicción constante que nos infringe. Ante el sufrimiento que produce el mundo, debemos de reconocer de forma permanente que la victoria no es una meta que debemos de buscar por méritos personales. Más bien, la victoria es el resultado de la obra de Cristo, que nos ha dado una posición legal a través de su muerte y resurrección. Nosotros somos victoriosos no por nuestros méritos, sino por la obra de Jesucristo. Juan lo dijo, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. La fe que vence es aquella que reconoce a Jesucristo como Hijo de Dios. Como lo dijo Pedro, por medio de él ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en ti, Señor. Mi fe y mi esperanza está puesta en ti. No en circunstancias, no en lo que vemos, no en lo que sentimos, y mucho menos en los dardos de fuego que vienen por parte del maligno. Mi esperanza no está puesta en circunstancias naturales. Qué hermoso lo dijo Pedro. Mi esperanza está puesta en ti. Mi fe y mi esperanza está puesta en ti, Señor. Convéncete de esto, amados. A eso vinimos, a creer y confiar, pero no en palabrerías, sino en la palabra poderosa de Dios que nos sostiene. Así es, nuestra fe y esperanza están puestas en Dios. La crisis intenta que miremos el tamaño del problema, pero según 1 Juan capítulo 5, verso 4, la orden es mirar el origen de nuestra propia naturaleza. Si somos hijos de Dios, el resultado definitivo será la victoria. Siempre será la victoria. Siempre. La verdadera victoria no es evitar la aflicción como lo enseñan hoy erróneamente, y mucho menos ignorarla. La verdadera victoria es vencer la oposición que produce el mundo por medio de la fe que hemos recibido gracias a la obra salvadora de Jesucristo. Ante el sufrimiento, el creyente debe de permanecer en la victoria que vence por medio de la fe. Por tanto, hoy te invito, mueve el escudo de la fe. Muévelo con valentía. Muévelo hacia esos dardos de fuego que vienen, que están cayendo, que ya cayeron. Apágalos en el nombre de Cristo. Levanta y mueve el escudo de la fe para que se apaguen esos dardos y sigamos alabando al Señor Jesucristo por su poderosa y gloriosa victoria. No vas a vencer, es que ya eres vencedor, pero no por tus méritos, sino por la obra preciosa y gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la fe que vence? La fe que cree esto y actúa. Es la fe que actúa en función de esto. Vamos, levantémonos y creamos. Y cuando el dardo venga y te diga, no vas a poder hacerlo. Y cuando el dardo venga y diga, Dios no te ama tanto. Y cuando el dardo venga y diga, estás solo. Y cuando el dardo venga y diga, estás perdido. Y cuando el dardo diga, tu matrimonio está en boronas. Cuando el dardo venga y diga, tus hijos están perdidos. Cuando el dardo venga y diga, tu enfermedad es incurable. ¿Qué vas a responder? ¿Cómo vas a mover el escudo? ¿Cómo me gustó la metáfora? ¿Cómo vas a mojar ese escudo y lo vas a poner al frente de esos dardos? A través de la fe,
para que ese dardo no te queme ni te alcance. Amados, debemos de entrenar nuestra fe para que nuestra fe no falle. Así le dijo Jesús a sus discípulos, que tu fe no falle, que no se deslice, que cuando venga el día donde tengamos que pasar por esa aflicción. Algunos dirán, pastor, no ocupo que diga que va a venir, ya lo estoy viviendo. Y tienes razón, la estás viviendo, entonces hoy reconoce la victoria que vence, la fe que vence, es la fe en Cristo Jesús. Fortalécete en Él, en su palabra. Vamos, oremos juntos en este día. Dios poderoso, hoy creemos en tu paz, Señor. En esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es en tus palabras que hallamos la paz, como se lo dijiste a tus discípulos. Les he dicho todas estas cosas para que en mí hallen paz. Es en tu palabra. Es en tu mensaje glorioso, Señor, que yo hallaré paz. Aún en tiempos de aflicción y aún en tiempos de prueba. Hoy comprendo más que nunca, Señor, que no le pertenezco a este mundo, que mi vida no le pertenece a este mundo, que yo fui arrancado de este mundo y he sido puesto en un reino poderoso, que es el reino de tu amado Hijo Jesús. Sí, Señor. Experimentaremos sufrimiento y quebrantamiento y aflicción en este mundo. Pero hoy, como lo enseña tu palabra, tú me animas a perseverar. Tú me animas a creer. Tú me animas a disfrutar de tu victoria. Entendiendo, Señor, que la aflicción será por un corto tiempo. Pero la esperanza, la vida y la virtud que tú ofreces será para siempre. Tú eres el Señor, aquel que venció al mundo. Así lo creo. Tú eres el vencedor y has compartido tu victoria con tus hijos, con tu iglesia, con aquellos que hiciste nacer de nuevo. Tú, Señor, has compartido esta victoria con todos nosotros. Y ahora tú nos llamas desde cada una de nuestras experiencias y vidas, desde nuestras alegrías y nuestras tristezas. Nos estás llamando en esta predicación a vencer al mundo, a fortalecernos en tu palabra y en la vida de Cristo para vencer al mundo. Y todo esto, Señor, lo haremos a través de nuestra fe. Hoy levanto mi fe y levanta el escudo de mi fe, Señor, con el cual podré apagar todos esos dardos de fuego, esos dardos que vienen de las oscuridades del infierno, desde sus poderes contrarios, se apagarán en el nombre de Cristo, se apagan en el nombre de Jesús. Y tu palabra, Señor, tu palabra hará que ese fuego no permanezca. Tú apagarás todas las flechas encendidas. Tú, Señor, con tu palabra, con tu poder, con tu espíritu, me librarás del miedo, de la ansiedad, de la duda. Tú, Señor, eres un escudo alrededor de mí. Tú rodeas mi vida con tu gloria. Tú eres el que sostiene mi vida. Tú eres mi fortaleza, mi Señor. Y tú aderezas mesas delante de mí, aún en la presencia de los que me angustian. Gracias, Señor. Hoy se apaga todo dardo de fuego que ha estado atormentando la mente, el corazón y la vida de tus hijas e hijos en el nombre de Jesús. ¿Alguien se une a esa oración conmigo? ¿Alguien lo cree? Que se apagan esos dardos
de dudas, de temores, de ansiedades, de desesperanza, de aflicción, de depresión, se apagan en el nombre de Jesús. Por el poder de tu gloria, por el poder de tu victoria, por la fe que vence al mundo. Así lo creo. Aleluya.